Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás verano. Abrimos nuestras puertas una semana más. Hoy entrevistaremos a un viajero con enorme curiosidad y bien documentado históricamente que visitó recientemente Tierra Santa. Conversaremos con Marcos Gago, periodista por formación y profesión, pero sin duda alguna historiador por vocación, con varios libros ya publicados. Pero antes de comenzar con nuestro invitado de hoy en el cuarto de atrás, te anticipamos el contenido de las 3 pizcas de adobo musical con las que habitualmente sazonamos nuestro programa. Se trata de 3 breves fragmentos del oratorio Elías, el profeta más famoso del Antiguo Testamento, compuesto por el protestante alemán de origen judío Felix Mendelssohn. Los intérpretes son el coro de la radio de Leipzig y la orquesta de la Gewandhaus, dirigidos por Wolfgang Savalis. Y vamos ya, teniendo esto delante, vamos ya con la primera pizca de adobo musical. Se trata del primer fragmento, ya que hemos dividido un tema en 3 partes porque son muy notables la división, de una escena que se relata en el primer libro de los Reyes en la Biblia, en el capítulo 19, y que recoge el oratorio Elías de Mendelssohn. Amenazado de muerte por la reina Jezabel, Elías está escondido en Horeb y el Señor le manifiesta su presencia de una forma muy dramática. Primero, le manda salir de la cueva donde está y envía un viento tremendo que rompe las rocas. Pero, dice el texto, el Señor no estaba en el viento. Escuchemos al coro de la radio de Leipzig y la orquesta de la Gewandhaus, dirigidos por Wolfgang Savalis, interpretar en alemán este primer fragmento. Es breve pero jugoso. Escuchemos. Ahora, después de saborear esta pizca de adobo musical, charlaremos con Marcos Gago acerca de lugares y hechos de la Tierra Santa
en relación con el Antiguo Testamento. Bienvenido, Marcos. Hola, buenas. Has estado recientemente en Tierra Santa y yo te voy a hacer una primera pregunta general. Hoy, ten en cuenta, serás los ojos de los escuchantes del cuarto de atrás. Así que cuando tú tomaste el primer contacto con Tierra Santa, ¿podrías darnos así una pincelada de tu primera impresión personal al tomar contacto con aquellos lugares que la mayoría conocemos solamente de nombre? Pues para uno que no ha viajado excesivamente lejos, el viaje fue larguísimo, pero sin duda alguna tenía entre la emoción y la expectación sobre lo que iba a encontrarme allí. Llegamos de noche, vimos Tel Aviv desde el cielo, parecía más grande de lo que realmente es cuando se corresponde a la población que tiene, parecía gigantesco aquello, luego bueno, ves que no es tan grande en cuanto a población y pues, bueno, la impresión desde el cielo también puede a veces despistarnos. Y, y luego, cuando ya estás en faena, pues hay algunos sitios que sin duda alguna emocionan, otros que enfadan porque hay alguna gente que parece que son dignos herederos de los campistas del templo y comercializan con las cosas santas y te darían ganas de coger ahí un azote y lanzar unos cuantos fuera. Y en otras cosas, pues llama la atención. ¿Quiere decir esto, Marcos, que te ha llamado mucho la atención por lo que estás apuntando? Está clarísimo. La comercialización de los lugares que recuerdan la vida en este mundo de Jesús. En algunos casos, sí. Puedo entender que donde hay un yacimiento arqueológico, donde hay un monumento histórico que requiera su conservación, puedo entender que se haga el esfuerzo de exigirle a las personas que lo visitan, aparte del cuidado correspondiente con el lugar, el pago de una entrada. Es normal. Si vamos al Museo del Prado para ver a Velázquez, intentaremos verlo. Si nos ponen algo de dinero para poder entrar, si queremos verlo, lo haremos. Si no nos importa la pintura, pues nada, nos iremos a pasear al Retiro. Pero en otros casos son excesivos en algunos casos incluso que no tienen nada que ver con la realidad de los hechos que pretenden decir. Me refiero sobre todo a lugares que tradicionalmente, en algunos casos vinculados a alguna religión que nosotros conocemos, pues, hombre, no digo que tomen el pelo a los fieles, pero toda la verdad no se la dicen. Ya que hemos tenido ahora delante, aunque sea de forma breve, porque dura un minuto aproximadamente, el fragmento que hemos escuchado del oratorio Elías, yo no sé si has visitado el Monte Carmelo, porque en el Carmelo se produjo esa victoria extraordinaria de Dios por medio de Elías sobre los profetas de Baal. ¿Lo pudiste visitar? Sí, para que los oyentes se hagan una idea de cómo es el Monte Carmelo, está en Galilea, o sea, en la región que queda más al norte de la tierra de Israel, está al lado del mar y es un monte alto, no es una colina ni un montecito. Es lo suficientemente elevada como para poder ver desde lo alto la llanura y también desde allí se ve la línea del mar. Y bueno, te puedes imaginar el enfrentamiento de Elías y los profetas de Baal en aquel monte eh, perfectamente. Ahí sí que tienes que echarle un poco de imaginación a cómo puede haber, en qué parte del monte podía haber sido. Sabes que puede ser un kilómetro más arriba, un kilómetro más abajo. Lo que yo no sé es lo que pensaría Elías de alguno de los santuarios que lleva su nombre allí. Me da la impresión que muy contento no iba a estar. Pero bueno, en lo que concierne a la verdadera historia bíblica de Elías y que podemos leer en el libro de los Reyes, el escenario es perfecto. Un monte desde donde se ve el mar, como dice el libro de Reyes, un monte elevado, un lugar espacioso donde podía haberse juntado la gente de Israel, como dice también el libro de Reyes, un precipicio muy alto desde donde son arrojados los falsos profetas de Baal tras descubrirse ante los ojos de todo Israel su claro y evidente engaño con el que tenían a la nación engañada. Eh,
Aunque hoy en día, ya te digo que no estoy yo muy seguro de que Elías estuviera contento con todo lo que hay al día ahora mismo. O sea que también está comercializado. Digamos que en algunos casos sí. Ujú, ujú. Bueno, hay cuando se va, bueno, hablamos de Tierra Santa, pero yo creo que casi todos entienden que estamos hablando de Israel, sobre todo. Uno de los lugares que despierta la curiosidad de propios y extraños, y tengo la impresión que no todos, no solo que no la hayan visitado, yo no he estado nunca, pero que sí que se pueden exagerar cosas. Es el famoso Mar Muerto, un lugar que está muy por debajo del nivel del mar Mediterráneo, por ejemplo. ¿Has podido visitarlo, supongo? Sí, he podido visitarlo, he podido bañarme y doy fe de que flotas. Es verdad que flotas. La cantidad de sal es impresionante. El Mar Muerto, para que los oyentes también se sitúen, queda al sur de la ciudad de Jerusalén, una distancia bastante buena, aunque las carreteras allí son buenas, a veces como es terreno montañoso, pues como en Galicia, hay que dar unas cuantas vueltas. Según te acercas al Mar Muerto, la vegetación va desapareciendo, llegas al desierto de Judea, que es un desierto, un señor desierto, no un desierto como el Sáhara de arena, sino un desierto de piedra. Y ahí hago el inciso de recordar cómo Satanás tienta al Señor, no le dice convierte esta arena en harina de trigo para hacer pan, sino que le dice convierte estas piedras en pan. Y es que el desierto de Judea es fundamentalmente de rocoso. Y luego te encuentras con el Mar Muerto, que curiosamente está secándose a marchas forzadas, la mitad del mar ya está seco y está siendo utilizado para abastecimiento de fosfatos, sales y este tipo de cosas, explotado tanto por Israel como Jordania. Y después, en algunos lugares que te llevan los guías ya a los lugares indicados, al baño, pues hay algunos lugares donde está habilitado para el baño de la gente. Es lo mismo que aquí, si vas al río Miño no te bañas en cualquier parte del Miño, tienes unos sitios donde bañarte y otros sitios donde es peligroso. En el Mar Muerto también pasa lo mismo. Y precisamente esto también trae a colación una historia bíblica en el libro del Génesis, donde se menciona durante la vida de Abraham que su sobrino Lot se establece en el valle de Sidim y acaba yéndose a vivir a una ciudad de infame nombre y recuerdo hoy en día, que es Sodoma, y cuando está viviendo en Sodoma hay una guerra de una coalición que procede del oriente de Mesopotamia. En esa batalla que tiene lugar en el valle de Sidim, se menciona que algunas personas de la batalla caen dentro de fosos, eh, lo cual no parece que tenga en principio mucha lógica, porque si estás en una batalla escapando, lo que menos se te ocurre es tirarte a un pozo. Pero hay una explicación y es un pequeño detalle que solamente puede ocurrir cuando el mar está bajo y que demuestra la historicidad del hecho, del relato, no es un invento. Porque eh, si ese detalle fuese inventado, o sea, si no pasara lo que ocurre geográficamente hoy en día, podríamos pensar que ese detalle es inventado, pero no. El mar muerto, según va retrocediendo, va también desapareciendo las aguas subterráneas que sostienen el suelo que hoy tenemos. En algunos de esos sitios el suelo es tan frágil que al peso de un hombre se hunde y te caes, pues dependiendo de cómo sea el hueco por la retirada de las aguas subterráneas, pues quieres caerte poco o puedes caerte varios metros. La misma guía con la que estuvimos nos contaba como un compañero suyo que había desobedecido la prohibición de entrar en las zonas que se estaban secando, pues fue de valiente y acabó desplomado en un pozo a varios metros y porque le iba bien la antena del móvil y pudo avisar de que estaba allí, porque si no, no lo hubiera encontrado nadie. Entonces, Vaya. en el relato del Génesis está ese pequeño detalle de que el suelo se abría en esta zona ante el peso de las personas. Es verdad. En el día de hoy, incluso cerca de Engadi, que está a orillas del Mar Muerto, hay un complejo hotelero grandísimo que está abandonado. ¿Y por qué está abandonado? Pues porque se está hundiendo. Han desaparecido las aguas subterráneas
y se le está tragando la tierra, literalmente. O sea que en el Mar Muerto, de todas formas, no se puede bucear. Pues, hombre, yo no lo sé porque no me he atrevido ni tengo sus conocimientos. Lo que sí sé es que nos dijeron que descubriríamos realmente si alguien tenía alguna joya de oro, si era oro o si era apariencia de oro, porque decía que la cantidad de fosfatos y sales era tan grande que corrompería cualquier material que no fuera el oro de verdad. Si alguien quiere hacer la prueba de fuego, puede ir a bañarse al Mar Muerto. Ahí va, pues habría que llevar, en ese caso, habría que llevar un testigo que fuese fiable para decir, oye, que este que me vendiste de oro nada. Bueno, hay muchos lugares que aparecen en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, pero hemos acordado que el programa de hoy sería en torno al Antiguo Testamento, a la historia antigua de Israel, y el programa siguiente acerca del Nuevo Testamento. ¿Habéis visitado la famosa ciudad de Jericó o ya no hay Jericó? Sí, Jericó existe, está en los territorios palestinos, es una ciudad de un tamaño también bastante considerable para la zona donde está. Se sitúa al sur de la ciudad de Jerusalén, en el territorio de la Judea histórica. Y cuando llegas a Jericó, pues la Biblia la describe como la ciudad de las palmeras, y para un gallego como yo, nunca he visto tanta palmera junta en mi vida. La ciudad está rodeada de enormes extensiones de palmerales que cubren hectáreas y hectáreas y hectáreas alrededor en la llanura que rodea la ciudad. Otro detalle de la Biblia que viene avalado incluso por la realidad física y botánica de hoy en día, de la ciudad de las palmeras. Cuando llegas a Jericó, te encuentras con la ciudad moderna, que no diferencia de aspecto a cualquier otra ciudad árabe que uno pueda haber visto en la televisión, pero enclavado en el centro de la ciudad hay una especie de colina de forma irregular, y está irregular porque, bueno, ha sido excavada por arqueólogos y no la han excavado todo de la misma manera. Hay partes que todavía están sin excavar, otras que están excavados con mayor profundidad, que es la Jericó de la época de la Biblia, de la época del Antiguo Testamento, la que destruye Josué cuando conquista la tierra de Canaán. Está allí. Hoy no está habitada, estuvo habitada en el siglo XIX, allí vivía gente, pero le compraron el terreno, se mudaron a la finca de al lado y aquí paz y después gloria. Pero Jericó está allí, te la puedes ver perfectamente. La ciudad destruida por Josué está allí, los muros derrumbados al sonar las trompetas el séptimo día en que Israel había asediado la ciudad, como dice el libro de Josué, están allí. La ciudad fue quemada por fuego y la ciudad fue reconstruida, también como dice el propio Josué, que maldijo a aquel que reconstruyera Jericó, y que nos dice en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que así ocurrió, que sobre la vida de sus hijos, este señor, siglos después, reconstruye la ciudad, que es en parte donde hoy se sienta la moderna Jericó. Oye, Y como indicio, eso como indicio, aunque es algo del Nuevo Testamento, en Jericó por fin vimos un sicomoro, porque nunca había visto un sicomoro. Carballos, castaños, pinos y eucaliptos, sí, pero un sicomoro como el de Zaqueo, no. curioso, curioso también. Pero Bueno, no es el de Zaqueo, evidentemente, 2000 años después no. no estaría, no estaría. Oye, por cierto, cuando vas por la calle en general, ya que has estado en bastantes sitios, ¿predomina la ropa occidental o la ropa oriental en la gente que anda por la calle, la gente normal? Eh, yo he estado en lugares bastante turísticos y en alguno que no es tanto, pero bueno, la ropa es normalmente la ropa occidental en aquella parte de la población, tanto árabe como judía, que está secularizada o que no es radicalizada. En aquellos que son radicales, tanto judíos como musulmanes, pues ya la forma de vestir y de comportarse ya ves también que es diferente. Ujú. Bueno, oye, casualmente, porque quedan por allí
¿Habéis visitado los restos de alguna gran ciudad cananea antigua? Cuando estuvimos en Galilea, vamos, podías coger el libro de Josué y según ibas abriendo el libro de Josué podías ir haciendo una guía de carreteras. Veías Megiddo, veías Azor, veías Betseán, veías los distintos lugares y ciudades que se mencionan en el libro de Josué y que luego van a aparecer también de vez en cuando en los relatos de Samuel, de Reyes y de Crónicas. Lo mismo pasaba en Galilea, digo, perdón, en Samaria y en Judea, pero bueno, en Galilea la concentración que vimos de estos cartelitos que te decían, hombre, Azor, o la ciudad de Sísara, o Megiddo, dices tú, bueno, esto ya me suena. El lugar al que fuimos, dado la naturaleza del viaje, que era para grabar programas para Nacer de Nuevo, el programa evangélico en gallego de la televisión de Galicia, de la radio gallega, fuimos a lugares que pudieran tener algo que ver con el trasfondo de lo que íbamos a preparar para los programas. La ciudad que visitamos fue Megiddo, que puede que a la gente no le haga así mucho recuerdo, pero que tú sabes a qué me refiero con Megiddo. Ujú. Megiddo es una ciudad que en hebreo la gente la conoce de forma desvirtuada, por películas de Hollywood que no tienen nada que ver más que el nombre, una excusa para contar la película, nunca mejor dicho, que es Armagedón, el valle de Megiddo. Armagedón es, en hebreo, lo que en castellano es el valle de Megiddo, y Megiddo es la ciudad. Una gran ciudad cananea, hoy una colina, porque aparte de que construían encima de colinas, cuando destruían una ciudad, la ciudad cuando se construía se hacía encima de la ciudad anterior. Megiddo no sé si tenía 14 o 15 ciudades superpuestas una detrás de otra, Ahí ha va. sido destruida muchas veces, y cuando llegabas a Megiddo te enseñaban restos de la muralla de la época cananea, anterior a Josué o de la época de los jueces, y también arriba de todo, en la parte principal de la ciudad, que es lo que más se conserva, los cimientos de la puerta de la época de Salomón, que dice la Biblia que Salomón fortificó Megiddo, porque es una de las ciudades más importantes desde el punto de vista estratégico de la tierra de Canaán, y la dotó también, aparte de una buena fortificación, la dotó de grandes almacenes y de enormes establos, porque allí guardaba sus carros y sus caballos. Entonces, allí tienen lo que dicen que podían ser pesebres de los caballos, abrevaderos y demás. Lo que dices tú de la situación estratégica es por la ciudad que podría haber en su día o por la llanura. Desde Megiddo, el que controla Megiddo controla y tiene la llave a Israel desde el norte. Megiddo es el punto estratégico desde el que en la antigüedad se controlaba todo el paso de cualquier ejército que quisiera entrar en Canaán para luego bajar a Egipto, o que quisiera hacer la ruta contraria desde Egipto, atravesar Canaán para entrar en Siria. Megiddo está, una colina en medio de una enorme llanura, que alguna persona dijo que el propio Napoleón había dicho que era el mejor campo de batalla del mundo. Es la llanura más grande que yo vi en la tierra de Israel. Es el lugar por donde pasó todo ejército conquistador que venía del norte o que desde el norte también quiso hacer algo, o desde el sur quiso hacer algo también contra Siria. Por allí pasaron egipcios. Allí en esa llanura es donde muere el rey Josías en un enfrentamiento armado contra el faraón Necao. Se describe también en Reyes y en Crónicas. En Megiddo es por donde van a entrar los sirios, por donde van a entrar los babilonios, luego los persas, Alejandro Magno, los distintos reinos seleucidas. Vamos, por allí pasó todo el mundo hasta el día de hoy. O sea que es la llanura que llaman Esdrelón. Sí, Esdraelón es en griego la corrupción de la forma hebrea de Jezreel. Es el valle de Jezreel que leemos en la Biblia, o Valle de Esdraelón en griego.
pero también es conocido precisamente por un pasaje de Apocalipsis 16 como Armagedón o Armagedón, el valle de Megido, donde dice el apóstol Juan que en el futuro pasarán los ejércitos de toda la tierra para plantar batalla contra Jerusalén y dirigidos por el anticristo, o sea, la batalla final. Y la verdad es que emociona, y no puedo negarlo, estar desde lo alto de la cumbre de la ciudad de Megiddo, o de las ruinas porque no está habitada, y poder ver aquella enorme extensión de terreno y pensar en la gran batalla final, de la cual sabemos la victoria del Señor. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el tiempo del cuarto de atrás en nuestra conversación con Marcos Gago para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical, que estas dos primeras son muy pizcas porque duran en torno a un minuto. Será el segundo fragmento de esa pieza del oratorio Elías de Félix Mendelssohn acerca del relato del temor de Elías después de la espectacular derrota de los falsos profetas protegidos de la reina Jezabel, por eso quería liquidar a Elías después, tras un violentísimo viento que mencionamos en el primer fragmento, Dios envía un brutal terremoto, pero canta el coro que Dios no está en el terremoto, o sea, no es que está él allí, por eso hace tal barullo y tal brutalidad de movimiento. Escuchemos al coro de la radio del Leipzig y la orquesta de la Gewandhaus, dirigidos por Wolfgang Savalis, interpretar en alemán este segundo fragmento que intenta reproducir el terremoto, y al final hay una frase en el primero que escuchamos y en este también que dice: y Yahvé no estaba en el viento, y Yahvé no estaba en el terremoto. Ahora, vamos a escuchar. Bueno, pues después de disfrutar este pequeño fragmento, para el final tenemos guardado uno un poquito más largo, pero en ese oratorio, desde luego, hay fragmentos que son una maravilla, especialmente el enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, del que hemos oído hace un rato a Marcos. Hay unos fragmentos de la obra que son impresionantes. Bueno, pues seguimos nuestra conversación, y ya que Marcos nos ha hablado del sur, nos ha hablado de esas excursiones que hicieron con vistas a recordar historias ocurridas allí, en lo que ellos iban a grabar para la televisión de Nacer de Nuevo, pues supongo que estuvisteis también, supongo, en Samaria, porque Samaria aparece fundada, si recuerdo bien, en los tiempos de un antecesor del rey Acab, de Omri, porque después de Salomón Israel se dividió en dos. El sur era Judá, con capital en Jerusalén, y el norte era Israel, eran la mayoría de las tribus, y la capital durante las últimas décadas o siglos fue Samaria. ¿Estuvisteis en Samaria? Estuvimos en la región de Samaria, porque para ir de Galilea a Jerusalén había que pasar por ella, pero no pasamos a la ciudad de Samaria, no paramos en ella. O sea, que hicisteis como los antiguos, que hicieron un pequeño rodeo y no entraron en Samaria. No, porque íbamos parándonos en algunos sitios según se iba grabando, pero Uh-huh. no paramos en la ciudad de Samaria. Uh-huh. Tampoco está la ciudad tan moderna como podía, o sea, no
no nos entraba bien porque teníamos que bajar al sur y sobre todo queríamos llevar pasajes o lugares del Nuevo Testamento y no nos habría dado tiempo, igual que Samaria, quedaron otros muchos lugares por ver. ¿Visitasteis algún resto de un gran santuario idolátrico? En la tierra de Israel sabemos que Josías y Ezequías se esmeraron en la destrucción de los santuarios idólatras en la época de los reyes, y después de las destrucciones de Nabucodonosor y de los asirios, también ellos se encargaron también de destruir muchas de esas cosas. Los grandes santuarios idólatras desaparecieron y con ellos sus ídolos. El más grande que se ha excavado hoy en día está en Azor, en Galilea, pero no estuvimos allí. Y de Betel y de Dan, donde tenía los becerros de oro el rey Jeroboam, no queda prácticamente nada más que un montón de pedruscos. Hay un lugar de santuarios paganos muy importante en la época posterior, que es en la época del Nuevo Testamento y que es en Cesarea de Filipo, pero de eso mejor hablamos en el siguiente programa cuando hablemos del Nuevo Testamento. Hay una historia que, bueno, quizá nos referimos. El monte Sión en Jerusalén es igual que Ciudad de David, o Ciudad de David es todo Jerusalén, o solo el monte Sión, o cómo es eso, referida al Antiguo Testamento, naturalmente. Jerusalén era una ciudad cananea hasta que en el siglo X a.C. el rey David la conquista. Era un lugar grande para la época, pero más pequeño de lo que es la actual Jerusalén, que además es una ciudad en continua expansión. Pero es una zona que queda al sur o una zona montañosa o de colinas, que queda al sur de lo que es el monte del templo, Monte Moria, y el monte Sión, que era donde estaba construida esta ciudad cananea, que es conquistada por David y la convierte en su capital. Hoy en día es visitable, vas a Sion y te vas a encontrar, la visita se suele hacer desde la parte alta del monte hasta la baja, porque es mucho más fácil, con el calor comprenderás que es más fácil descender que ascender. Entonces entras por la parte de arriba de la ciudad de David y ya te vas a encontrar con unas puertas con forma de arpa, lo cual te recuerda que David era el dulce cantor de Israel, el autor de los salmos, o de la gran mayoría de los salmos que conocemos. Para aquellos que no están acostumbrados a leer la Biblia, les recomendaría que leyeran los salmos, especialmente para nosotros, los que somos cristianos. El Salmo 23 es uno de nuestros salmos favoritos, creo que de la mayoría de aquellos que proclamamos y creemos en el nombre del Señor Jesús, por lo menos en nuestro país. Y una vez que traspasas esa puerta de entrada a la ciudad de David, te enseñan una muestra de un vídeo de cómo era la ciudad, de cómo se fue desarrollando. En la época del Señor, la ciudad de David, pues era la zona, por así decirlo, con más peregrí, cerca, porque era la más antigua, o sea, también sería un laberinto de calles, y cerca estarían los palacios de los grandes. Y bajando a la ciudad de David, pues se ven estructuras antiguas, fortificaciones que aguantaban el monte, de la época de David, de Salomón, de la época de los reyes y también luego de Herodes, que es el gran constructor del siglo I de la ciudad. Y luego ya, en lo que la gente está acostumbrada a conocer más en Jerusalén, que es el monte del templo, donde está la mezquita de Omar, eso ya quedaba fuera. De hecho, la propia Biblia nos recuerda que a David no le fue permitido construir el templo, sino su hijo Salomón, porque David había sido un hombre de guerra y Dios quiso que fuera Salomón, como hombre de paz, el que se encargase de construir el templo. ¿Quedan todavía restos de las murallas de Jerusalén que frenaron durante año y medio al poderoso ejército babilonio?
El estudio de las murallas de Jerusalén es uno de los asuntos más complicados y polémicos de la arqueología en la tierra de Canaán hasta el día de hoy. En parte porque, dependiendo del trazado real de la muralla, sobre todo la muralla en el siglo I, dependería dónde queda el Gólgota y si el así llamado lugar de la iglesia del Santo Sepulcro es o no es el lugar adecuado. Si queda dentro de la muralla, no es, porque el Señor es crucificado fuera, y si queda fuera de la muralla, podría ser. Entonces, sobre las murallas de Jerusalén, que además ha sido construida, destruida, construida, destruida, parece que estás en un partido de ping-pong de tantas destrucciones y reconstrucciones que ha tenido, es compleja. Teniendo en cuenta además, para colmo, que la ciudad sigue habitada. Entonces, esto no es de que puedas, voy a poner aquí la pala del excavador y a ver qué ocurre. Cuando estuvimos en Jerusalén, en el estanque de Siloé, por ejemplo, tenían excavado un trozo, las escaleras debajo del estanque de Siloé, pero lo que era la propia piscina de Siloé tenía 2 metros abierta y el resto era un monte, porque el dueño del monte no permitía que en su finca le hicieran una excavación. Ahora sí que la están excavando, no sé si es porque se la han expropiado o por qué, pero bueno, así está. Y de lo que sí queda de la época de David es el túnel del agua, el túnel que tenían los jebuseos, los antiguos habitantes de Jerusalén, para poder llegar al agua en la ciudad y poder así aguantar un asedio. Empezaste a comentar algo de entrada de agua en Jerusalén, los jebuseos, pero aún hace poco se mencionaba que una de las fortificaciones importantes que se hicieron en la muralla de Jerusalén y en la ciudad en general fue un acueducto, un túnel, un acueducto que construyó Ezequías. ¿Tendrá una cosa que ver con la otra o son dos distintas? Son dos cosas distintas. A Así. ver, cuando David conquista la ciudad en el siglo X antes de Cristo, eh, el clima era de una forma y el agua era más abundante que en la época de Ezequías, que vive unos cuantos siglos después. Con un clima más árido, el nivel de las aguas subterráneas asciende y entonces el túnel que valía en época de David y de los jebuseos para llegar al agua, o sea, el túnel es un túnel literal que te baja a una larga distancia dentro del corazón de la montaña hasta llegar a las aguas subterráneas. De hecho, Joab, general de David, descubre la salida de ese túnel y es por donde se cuela para conquistar la ciudad de Jerusalén para David. Pues en la época del rey Ezequías, que estaba preparándose para una invasión que sabía que iba a llegar desde Asiria, en lo que hoy es el norte del actual país de Irak, y que era la potencia mundial del momento y gente muy cruel, y mejor no tener problemas con ellos, pero ya que los iba a ver, Ezequías sabe que uno de los problemas que tiene cualquier ciudad es el suministro del agua. Entonces ordena la construcción de un nuevo túnel que está por debajo del nivel del antiguo cananeo y así poder llegar a la nueva capa donde se encontraba el agua subterránea que había ido bajando en profundidad a lo largo de los siglos. Entonces se da la extraña circunstancia o curiosa circunstancia de que el túnel más viejo está más arriba y el túnel más nuevo está más abajo. Nuevo entre comillas, claro, porque tiene ya 2000 y pico años. Hoy en día, si quieres visitar el túnel, puedes. Nosotros recorrimos el túnel cananeo, que está seco, que es Sí. muy estrecho, que no te puedes imaginar cómo rayos habría hecho Joab y los de Israel para entrar, supongo que con antorchas, más las armas que llevaran, de uno en uno, y sin hacer mucho ruido, porque si los descubrían ahí sí que ya los pillaban a todos. Y luego el túnel de Ezequías, hoy en día se puede visitar, te recomiendan ir en bañador porque no sabes nunca cómo está la de agua, si mediado, si te puede llegar tanto al pecho como a la cintura como a las rodillas. Entonces, bañador, un casquito
con luz, con linterna, y mejor no seas claustrofóbico. Porque una vez que entras, la salida está en la otra punta. No hay forma de... No puedes dar la vuelta y decirle al compañero, déjame pasar que quiero volver, porque es que no cogen dos personas. Y ese túnel todavía hoy tiene agua. Entonces, meterse allí es un poco así claustrofóbico, vamos. Madre mía. Sí, sí, si eres de los que en un ascensor, si se queda atrancado, lo pasas mal, mejor no vayas a ese túnel. Por cierto, hay una cosa que yo no percibo bien. Es la siguiente. Jerusalén está en alto. ¿Cómo pueden traer el agua por un túnel? No es que trajeran el agua como el túnel, el túnel llegaba donde estaba el agua. Sí, pero El entonces agua, era un sitio más alto y viene todo de tal manera que llega, porque si está más alto, pero viene en un túnel, llega. Hace poco he visto uno en un sitio que estuvimos visitando cerca de Alcalá de Henares. a ver, hay aguas subterráneas. Sí, Para poder llegar a las aguas subterráneas, tú tienes que bajar. sí. No tenían un sistema para subir el agua automáticamente a la ciudad. La gente tendría que bajar con jarras o con bidones o con lo que fuera por todo aquel Arrecita. túnel Ujú. para luego llegar allí y dar la vuelta. Ya, No ya. era, no era un sistema como el romano de un acueducto romano que te trae el agua desde la montaña y la encuentras en la fuente. No, esto es que tienes que bajar hasta el nivel de las aguas subterráneas y donde encuentras el agua y los manantiales, recoger de ahí con cántaros o con lo que tuviesen que poder recogerlo. Sí, de todas maneras, en el tiempo de los romanos, el acueducto, yo estoy pensando en dos que conozco, uno en Portugal y el otro el de Segovia. En el acueducto, mira tú, los que vinieran contra la ciudad lo tenían clarísimo, tirar el acueducto lo primero. Pero claro, en aquel tiempo era de otra manera las ciudades, eran de otra manera los ataques, era otra historia totalmente distinta. Bueno, hay una cuestión acerca del Antiguo Testamento que tiene una importancia enorme y que, bueno, pues vino a producirse en el siglo pasado. Y fue ese descubrimiento que tuvo lugar en esa zona que se llama Qumran y otros le llamarán con otro nombre, seguro, cerca del Mar Muerto, que se descubrieron un montón respetable, quién sabe los que se habrán perdido, de documentos del Antiguo Testamento. Como eso te pilla mucho más cerca a ti, una por tu enorme afición a la historia y otro porque anduviste por allí, cuéntame cosas del Qumran, de los documentos y del descubrimiento y de la actualidad. A ver, Qumran daría por sí solo para todo un programa. Qumran es una zona de montañas y cuevas que queda a escasa distancia del Mar Muerto. De hecho, desde el mar, desde donde lo vimos, ves la entrada de las cuevas y ves el Mar Muerto al lado. Bueno, al lado, o sea, a un lado ves a las montañas donde estaban las cuevas y al otro lado, si giras la vista para el otro lado, te encuentras con el Mar Muerto. Eh, es en el desierto de Judea, queda al sur de Jerusalén, en una zona muy apartada, y allí era donde había habido una antigua comunidad de una secta judía que se entiende que cuando los romanos en el año 69 entran en Canaán para destruir o a sofocar una rebelión judía que acabará con la destrucción de Jerusalén en el año 70 y de Masada poco tiempo después, esta comunidad de esta secta judía coge su biblioteca y la esconde en cuevas porque no son capaces de cargar con toda y no querían que los romanos la quemasen. Cuando en la década de 1940, y hay varias versiones sobre el hallazgo, un grupo de beduinos árabes descubre estos manuscritos, no sabe muy bien qué era al principio, algunos los despedazan en trozos, otros los llevan a vender, a saber si no destruyeron algo que otro, porque bueno, ¿quién iba a entender aquello? Cuando la gente que sabe el valor que tenían consiguen llegar a las cuevas, se encuentran con que quedan allí los restos. Bueno, el clima de aquella zona es muy seco, entonces favoreció la preservación durante más de 2000 años de aquellos manuscritos. Y digo más de 2000 años porque
bastantes de estos manuscritos físicos son anteriores a la época del nacimiento de Cristo. Entre ellos, el gran rollo de Isaías, que se exhibe en el Museo del Libro y donde te puedes encontrar perfectamente, y si supieras hebreo lo podrías leer sin ningún lugar a dudas, las grandes profecías sobre la obra del Mesías, quién era el Mesías y lo que iba a ocurrir. Isaías 53 e Isaías, los distintos pasajes mesiánicos están allí, lo cual, aunque los que somos cristianos ya lo sabemos y no necesitábamos encontrar estos manuscritos para saberlo, a aquellos que exigían una prueba física de la veracidad de la Biblia y de que no habíamos cambiado los cristianos las profecías para adaptarlas a nuestras creencias, pues tienen allí mismo la prueba de que las profecías fueron ciertas, que fueron escritas siglos antes en copias de aquellos originales de Isaías que datan, algunos de ellos, del siglo III o del siglo II antes de Cristo. Es decir, es una evidencia documental, más, otras muchas, de que las profecías de la Biblia son ciertas. Ahora, esto no hace que los hombres sean cristianos, porque el propio Señor nos recordó aquella historia del rico y de Lázaro, donde Abraham le dice al rico que si la gente no cree en lo que escribe Moisés, o sea, el Antiguo Testamento, la primera parte, y referido bajo esa denominación a todo el Antiguo Testamento, donde ya hablaba de Cristo, no iban a creer tampoco, aunque alguien resucitara de entre los muertos. Y sabemos que el Señor resucitó de entre los muertos y no le creyeron. Pero la evidencia, ahí está. Eso es realmente interesante y valioso, sobre todo cuando nos dicen que de obras escritas, digamos que el siglo IV, siglo V, incluso siglo VI antes de Cristo, de escritores entre los sabios griegos, era la época de Pericles, la época de los primeros grandes filósofos griegos, que se conserva muy poquita cosa y muy pocos documentos, muy pocas copias de lo que hay poquísimo. Y sin embargo, de los documentos no solo del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, como es ese caso de Isaías, es muy destacado porque se encontró entero, pero se han encontrado fragmentos de otros que son más antiguos y que además están en un estado magnífico, y hay muchos. O sea que eso es otra evidencia, pero hay que mirar para otro lado porque parece que las evidencias interesan según de lo que se trate. Según de lo que se trate. Bueno, No solamente en el Qumran se han encontrado manuscritos antiguos que den testimonio de la fiel transmisión del texto de la Biblia del Antiguo Testamento al día de hoy, porque también hay otras copias en otros lugares, también muy antiguos, que enlazan directamente con el siglo I y que avalan que la Biblia que tenemos en español es la Biblia. Otra cosa es que la gente quiera buscar una excusa. Hombre, si hay alguien que está empeñado en que la Tierra es plana, aunque lo llevaras a la Luna en un cohete o en una nave espacial, seguiría empeñando en que es plana. Pero bueno. seguro que sí. Bueno, al final, después de haber estado allí, especialmente referida al Antiguo Testamento mejor, porque si no nos cargamos el otro programa, pero ¿qué te has traído contigo? ¿Qué te ha impactado? Pues ver los sitios y poder entender mejor algunas cosas, como esos pasajes de Génesis sobre donde describe el Mar Muerto y lo que ocurría allí en la llanura, y sin duda alguna también en lo que refiere al Antiguo Testamento, la ciudad de David y la ciudad de Megiddo. O sea que, vamos, no es lo mismo me han contado que lo he visto y lo he tocado. Sí, o sea, mi fe no se ve alterada, porque yo creía igualmente, porque la evidencia de que mi fe es cierta no depende de lo que yo vea, sino de lo que el Señor Jesús ha hecho en mi vida, y tengo prueba más que abundante para saber que el Señor Jesús objetivamente es mi Salvador. No de forma subjetiva en mi opinión, sino para saber realmente que estoy perdonado por el Señor Jesús. Bueno, de todas formas, cuando pisaste por primera vez las callejuelas o avenidas de Jerusalén, algo de Tilín habrás sentido, ¿no? Bueno,
Hombre, ¿quién te va a decir que no? Pero bueno, como gallego me picaba la curiosidad y no pude ir a ver la tumba del apóstol Santiago en Jerusalén, Ujú. porque aunque en Santiago están empeñados, en Compostela me refiero, que está enterrado ahí el apóstol, cuando sabemos que no lo está y la propia Iglesia Católica lo sabe, la Iglesia Católica tiene también, o los cristianos de Oriente tienen también allí su propia tumba de Santiago. Entonces, pues bueno, esa era curiosa. Fue la espinita que me quedó por ver allí, no quitar una fotito y poder enseñarla en Santiago de Galicia y decir, mira, a ver, me lo aclaráis, ¿dónde está enterrado? Bueno, Porque si superchería vi en Palestina, no menos superchería y superstición y negocio con la religión y desgraciadamente con el nombre del Señor vemos en Galicia. bueno, eso ya pasaba en los tiempos antiguos. Bueno, Marcos, pues nuestro tiempo se termina y tenemos que hacer esa operación que es cerrar la puerta del cuarto de atrás. Muchas gracias por llevarnos de viaje a Tierra Santa, aunque haya sido breve. Y bueno, pues aparte de agradecértelo, pues vamos a ofrecer la tercera pizca de adobo musical, que esta ya es un poco más extensa, y es el tercer fragmento de la escena entre el Señor y Elías, que se relata en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes en la Biblia. Tras el viento, el terremoto y un fuego terrible, Dios se manifiesta con un suavísimo silbo y Elías lo entiende perfectamente porque entonces se pone en la actitud de vida. Ahí dijo, ahora sí que es. Y bueno, pues Dios habla con Elías. Escuchemos al coro de la radio de Leipzig y la orquesta de la Gewandhaus, dirigidos por Wolfgang Savalis, interpretar en alemán este tercer fragmento y con ello cerramos este tiempo de entrevista.
por un pequeño desajuste en el control del tiempo, que en la radio es vital, pues nos hemos quedado algo cortos y hay el coro final del Elías de Mendelssohn. Vamos a escucharlo. Está interpretado, como los temas anteriores, por el coro de la radio de Leipzig y la orquesta de la Gewandhaus, dirigidos por Wolfgang Sawallisch, y lo interpretan en alemán. Ahora este es más extenso, dura 4 minutos prácticamente, y desde luego es una hermosura este coro de Mendelssohn. Y termina al final dirigiéndose a Dios: Señor y Dios nuestro, que tu nombre sea ensalzado en toda la tierra, así como en los cielos. Amén. Vamos a escucharlo. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.